Buigros, el diputado nacional Eric Calcaño, el ingeniero Oscar Galante, gerente de Asistencia Tecnológica para la Demanda Social del INTI, la Asociación de Educadores de Latinoamérica y del Caribe, AELAC, filial San Martín. Y agradecemos la participación de las organizaciones sociales y políticas que nos acompañan en este acto. Seguidamente hará uso de la palabra el señor rector de la Universidad Nacional de San Martín, doctor Carlos Luta. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, muy estimado vicepresidente, a todos los amigos, amigas que hoy están con nosotros, embajadores de Cuba, Venezuela, diputados, profesores, el muy querido Jorge Tayana. A los amigos de Unidos Organizados, la Cámpora, y el movimiento Evita, que fue a los jóvenes del movimiento Evita, que fueron sin duda para mí personalmente y creo que para la universidad un hito en la transformación del movimiento estudiantil de esta universidad en un movimiento comprometido con las necesidades de los más despojados. Muchas gracias por estar aquí. Quizá la palabra del día de hoy es gratitud y celebración. Sin duda que el doctorado honoris causa es la distinción más alta que cualquier universidad puede dar. Con ello queremos dar no solamente un reconocimiento a una trayectoria, sino queremos entregar también nuestros anhelos, nuestras ilusiones, nuestros deseos. Es sin lugar a duda un reconocimiento a la trayectoria, al pensamiento del doctor Linera, pero también es un reconocimiento en su persona a un pueblo multiétnico, a una experiencia histórica, a los postergados de América Latina. Sin duda que un doctorado es honoris causa, es en virtud del honor de esa experiencia, de ese pueblo, de esas trayectorias de servicio a los más humildes, a los que habitaron este suelo antes de que muchos de nuestros ancestros llegaran aquí, a aquellos que no solo pisaron esta tierra, sino que tienen sus raíces puestas en ella. Un reconocimiento a todos los que venimos de allí y necesitamos aprender de allí. Llevo con orgullo que mis hijos, gracias a uno de sus bisabuelos, llevan sangre guaraní. Y eso que tenemos que reconocer y aprender de esa experiencia histórica está en este reconocimiento. ¿Cómo no banalizar la entrega de un honoris causa? En una sociedad como la nuestra, tan expuesta a los medios, tan expuesta a la parodia de la representación, de las apariencias,
tenemos que reflexionar cómo no banalizar lo que hacemos, cómo no banalizar la entrega de este honoris causa y alejarnos del juego de las apariencias. Y yo creo que esto lo hacemos si este momento es para nosotros, frente a nuestros jóvenes, frente a nuestro pueblo, para esta universidad. Aquí hay profesores, decanos, estudiantes. Es un momento de responsabilidad, de reflexión responsable para tratar de conectar, de tocar el fondo del ethos académico, que está estrechamente vinculado con el tan deseado ethos político. Tenemos que hacer de este momento un momento de reflexión para nosotros. Entregamos el doctorado honoris causa a un hombre que luchó, que dio su vida, que representa la palabra de un pueblo. Le damos este honoris causa para que sea eso como una luz encendida en la vida de esta modesta universidad para conectar con nuestro deber profundo, con nuestra misión esencial. Pensar cómo ligar nuestra actividad con el fondo profundo de donde nace lo que hacemos, que es ligarlo a la vida misma de nosotros, a la vida misma de nuestro pueblo, del espíritu de nuestros pueblos. Lo que está en juego en el doctorado que hoy entregamos, lo que está en juego para mí como reflexión que necesitamos hacer las universidades de cara a nuestro pueblo, es repensar el vínculo entre la política y la academia. Para que ese vínculo no sea una parodia ni una mera externalidad de vínculos externos entre el mundo de la política y el mundo de la academia. Esto lo podremos hacer si somos capaces, con nuestra reflexión y sobre todo con nuestra praxis cotidiana, vincularnos con la vida que está siempre marcada por esa dicotomía, la ley del deseo y de la necesidad, la ley del sufrir y del disfrute, la ley del quehacer individual, pero también del quehacer común, ese quehacer común que funda lo que llamamos, en la mejor de nuestras tradiciones intelectuales, la res pública. Necesitamos con urgencia repensar el orden de la vida, de esa vida que ponen en práctica nuestros obreros, nuestros movimientos sociales, las amas de casa, esa vida que está fuera y dentro de nosotros. Y esto por detrás de las contingencias históricas, concretas, pensar en profundidad ese núcleo que nos hermana a todos, Pensarlo para tratar de repensar nuevamente el vínculo y para no banalizar ese vínculo entre política y academia, desde esa profundidad de la vida. Y por eso la idea de poner música en todos los honoris causa, porque la música en definitiva es como una palabra silenciosa que expresa el espíritu y la vida de nuestros pueblos. Yo quisiera, para darle carne a esta reflexión, poner en cuestión, y coincidíamos con algo que hablábamos con el vicepresidente un rato antes, poner en cuestión uno de los conceptos que ha sido uno de los estandartes de la vida universitaria, que es la autonomía. Tenemos que ser capaces de cuestionar la vigencia de muchas de las matrices como entendemos este concepto, porque también hay que cuestionar la autonomía de lo político. Si lo político, si lo académico no se reconoce heterónomo respecto de la necesidad de vincularse estrechamente con la vida que se vive dentro de la universidad, pero que se vive en cada fábrica, en cada barrio, en cada casa, en cada club, en cada organización social, en cada uno de los sujetos
de nuestra patria latinoamericana, nuestra vida académica no será vida. Esta es la cuestión. ¿Cómo hacemos para que nuestras prácticas, el enseñar, el aprender, el investigar, el escribir, el hacer papers, patentes, sea y nazca de la vida y no sea solo un ejercicio profesional, autónomo y de espaldas a los deseos, al sufrimiento, a los goces, a las necesidades de nuestra gente? Tenemos que convertir la política en vida política, en nuestras instituciones, en nuestra gente. Tenemos que convertir la academia en vida académica. ¿Y esto cómo se hace? No lo sé, lo tenemos que construir entre todos. No hay saberes preestablecidos para esto. Justamente, yo creo que lo esencial de la universidad, más allá de la actividad disciplinar, del enseñar, del estudiar, del investigar, del escribir, de estar todo el día en el laboratorio, es que haya en nuestras casas de estudio vida profunda, vida intelectual. Y en esa vida intelectual, no somos los dueños. No somos los dueños. Esa vida intelectual la compartimos con el obrero en la fábrica que está pensando su actividad propia, su organización, con la actividad de los movimientos sociales, del ama de casa, del obrero. Esa vida intelectual que nos hace repensar no solo el quehacer individual, sino el quehacer común. Esa vida intelectual que no tiene respuestas, sino que es la única capaz de articular preguntas. Necesitamos universidades que sepan cuestionar porque se cuestionan, que sean lugares de motivación, de sacudida intelectual para sus jóvenes y sus profesores, que perciban que allí hay algo que les toca en lo profundo de su existencia. Yo escucho decir mucho la importancia de las universidades, la importancia de que los jóvenes y lo bueno que los jóvenes puedan acceder a la universidad. Y estoy convencido de esto, porque estoy aquí. Eso da testimonio de esto. Pero también debemos decirle a nuestra gente y a nuestros jóvenes, a los miles y miles de jóvenes que no van a estudiar en la universidad, no porque no pueden, sino porque no tienen, ni tienen por qué tener vocación para ello. Porque la vida humana tiene sentido mucho más allá de pertenecer a una universidad. Nosotros debemos hacer de la inteligencia un lugar de servicio a ese sentido que se construye y se desarrolla por fuera de la universidad. Sería muy poco la vida humana si solo la universidad le puede dar sentido a una biografía, muy poco. Y no es así, ni mucho menos. Eso es importante pensarlo para reubicarnos y pensar cuál es nuestro destino, cuál es nuestro sentido. Ese generar vida intelectual no se hace desde la cátedra, no se hace enseñando, se hace construyendo el conocimiento con los otros, se hace en el diálogo, en la escucha. Por eso la universidad solo puede enseñar si es capaz de aprender, si está dispuesta a aprender. Ahora, esa vida intelectual, ese diálogo que construye una verdad que siempre es provisoria, que siempre tiene pretensión de más, que es una verdad que no es meramente conceptual, sino que es pragmática, es práctica, es transformación social. Eso se hace en común y eso es quehacer común. Y en este sentido, la vida intelectual de las universidades, de la que yo aspiro para nuestra universidad, es profunda y esencialmente política, porque toca en el fondo de la política misma, que es la vida profunda de todos los seres humanos. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí con el deseo de aprender, con el deseo de también poder construir con Bolivia juntos, o seguir construyendo con Bolivia juntos, esa palabra común, esa búsqueda común. Tenemos mucho que aprender
de nuestros hermanos bolivianos, mucho que aprender. Y ahí se juega el destino de la universidad, si es capaz de vivir con convicción de vida profunda la necesidad de aprender de la experiencia histórica de los más humildes, de los postergados, de los marginados, de los castigados por los poderes. Si no hacemos esto, no solo la vida académica será una parodia banalizada, sino que será un agente al servicio de los poderes de la explotación. Solo podremos tener lo que cantaban los chicos, patria sí, colonia no, si ahondamos en profundidad en lo que significa la raigambre de la inteligencia en la vida. Muchas gracias. Vamos a hacer muchas gracias. Quiero hacerle unos pequeños presentes al vicepresidente y lo van a entregar a algunas personas de esta comunidad que tiene para mí mucho sentido. En primer lugar voy a invitar a participar aquí para entregarle un ramo de flores a la embajadora Amalia Pérez. Amalia dirige, coordina el equipo de científicos de esta universidad que está asistiendo a Bolivia en la instalación del primer PET ciclotrón en nuestro país hermano. Es una palabra rara, pero es un equipamiento para tratamiento de cáncer y otras enfermedades. Le voy a pedir el doctor Parisi, es uno de nuestros jóvenes. Tenemos varios jóvenes decanos. Por acá está Alejandro Grimson también, allá está Alejandro. Y Francisco Parisi es un físico y quiero que le entregue al doctor Lineras un obsequio de nuestra universidad. Él dirige en nombre de todos los decanos y además dirige la Escuela de Ciencia y Tecnología, todo ese pool que es mucho más que la Escuela de Ciencia y Tecnología. También desde allí sale el equipo que va a trabajar en Bolivia. Gabriela Salvini es la directora del centro universitario que está en la cárcel de León Suárez. Ella fue junto con, allá está Alejandro Roy, que fue de los fundadores de eso. Hay otros que hoy no están aquí. Gabriela tiene una larga trayectoria en trabajo en enseñanza en la cárcel y ella y Waldemar es alumno de sociología. Si no tengo mal entendido, es el mejor promedio de sociología, ¿verdad? Sí. Él acaba de salir. Waldemar ha creado y dirige una biblioteca popular en el barrio La Cárcova, que funciona con apoyo del municipio y nuestro, obviamente, donde chicos van
aprender, a hacer apoyo escolar, pero Waldemar empezó a estudiar sociología en la cárcel, fue uno de los primeros alumnos del CUSAM, hoy ya está libre, después de pasar muchos años allí, y para nosotros queríamos que esté ahí en nombre de todos ellos hermanos que están trabajando para transformar la Argentina desde su lugar, y para nosotros es una experiencia transformadora, para nosotros. A mí siempre me impresiona cuando los profesores vuelven de dar clase por primera vez allí, porque descubren que se puede pensar todo de otra forma. Por último, un obsequio también de Carmelo Sardinas, un gran militante, pero además es nuestro profesor de quechua en la universidad. Muchas gracias a todos y ahora sí le dejo la palabra a Jorge Tayana, que va a hacer lo que en la tradición universitaria se llamaba en latín la laudatio. La laudatio es ese momento en que se explica, porque hasta ahora no explicamos por qué le damos el honoris causa, así que ahora le va a tocar a Jorge hacer esto. Muchas gracias. Invitamos entonces a subir al escenario y director del Centro Internacional de Estudios Políticos de la UNSAM, Jorge Tayana, quien ofrecerá la laudatio en honor al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, doctor Álvaro García Linera. Señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, querido compañero Álvaro García Linera, señora embajadora Leonora Gaucho, señores embajadores de Cuba y de Venezuela, rector, estimado Gabriel Catopodis, intendente de San Martín, autoridades universitarias, invitados especiales, alumnos, amigos, todos. Es sencillo y al mismo tiempo un gran honor explicar por qué la universidad entrega este honoris causa en el marco del festejo de los 20 años desde su creación.
Álvaro García Linera es una figura que tiene una trayectoria y una dimensión que ha trascendido largamente las fronteras de su país y que actúa, modifica y transforma una realidad mucho más amplia, mucho más vasta. Él es cochabambino y eso también tiene una particularidad en Argentina porque muchos de los hermanos bolivianos que residen en Argentina son de la zona de Cochabamba. Así que, en cierto sentido, siempre la patria grande, uno está en su casa, pero un cochabambino en la Argentina está todavía un poco más en su propia casa. Así que no sé si hay que darle la bienvenida o decirle que es un gusto que estés nuevamente en tu casa. Álvaro García Linera, desde muy joven, tuvo dos definiciones muy trascendentes para lo que fue su futuro personal, político, ideológico. Una definición en relación al marxismo, a su capacidad de interpretar la historia y ser un instrumento de transformación de la realidad, y en relación a la importancia y al potencial de los pueblos indígenas para la transformación de sus países y en particular de Bolivia. Ustedes saben que él muy joven partió a México a estudiar estudios universitarios y estudió no las ciencias sociales, que decía que las podía aprender solo, sino a estudiar matemáticas. Y estudió en la Universidad Autónoma de México y allá se licenció en matemáticas y hizo estudios de posgrado. Pero mientras estaba en México, en esta primera mitad de los años 80, él también vivió de cerca un proceso muy importante, como fueron los movimientos revolucionarios que estaban desarrollándose en Centroamérica. En particular, en uno de ellos, en Guatemala, el peso y la participación del movimiento indígena fue extraordinariamente notable y destacado. Es quizás el primer lugar en donde una organización revolucionaria como fue la UNRG reconocía que el campesinado indígena era el corazón, el esqueleto, la columna vertebral de una lucha revolucionaria y que era un sujeto principal de transformación. Voy a hacer una digresión y recordar que uno de esos líderes, Rodrigo Asturias, creador de la ORPA, vivió y estudió en la Argentina, en la Universidad de La Plata. Y lo más significativo de Rodrigo es que cuando desarrolla la ORPA, luego otra experiencia de lucha anterior, él toma como nombre el nombre de Gaspar Ilón. Y Gaspar Ilón es un personaje, el indio rebelde de los hombres de maíz, la gran obra de su padre, el Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. O sea, la idea de la rebelión, la idea de los pueblos indígenas con un potencial de transformación de la realidad, es una cosa que ya estaba en Álvaro cuando va a México, pero que allá se reafirma, se desarrolla y se profundiza, lo mismo que sus estudios sobre el marxismo tradicional. Él vuelve a Bolivia a mediados de esa década, en los 85, y asiste al fin de la UDP, la Unión Democrática Popular, que es una experiencia de izquierda que marcó el ocaso de todo el proceso del MNR que se había abierto en el 52, cierra un ciclo político y cierra un ciclo político de una cierta izquierda o de la forma con que la izquierda dominante en Bolivia veía las posibilidades de transformación y su actuación política, y cierra un ciclo también en donde ese movimiento político y esa izquierda y esa fuerza transformadora estaba asentada sobre todo en la COP.
en la Central Obrera Boliviana y como columna de ellos el movimiento de los trabajadores mineros. Esto es importante tener presente porque ahí, en esa segunda mitad de los años 80, se va profundizando estas dos vertientes, estos dos ejes de su pensamiento. Cómo adaptar, cómo utilizar, cómo interpretar las categorías marxistas en clave de la realidad latinoamericana y por supuesto en clave de la realidad boliviana, y cómo vincular eso con ese potencial de autonomía, de fortalecimiento, de poder que había en las comunidades indígenas. Este es su pensamiento, esta es su acción política, porque retomando una tradición del movimiento catarista, ellos desarrollan junto con un conjunto de compañeros, organización revolucionaria y trabajan, y al mismo tiempo desarrollan organización y trabajo teórico. De Marx le interesan todos aquellos textos que hablan de los pueblos sin historia, los escritos sobre la India, los escritos sobre China, la famosa Carta de Bolívar sobre la que polemiza con Pancho Aricó. En fin, hay un trabajo de elaboración teórica, los manuscritos, los Grundrisse, hay un trabajo de elaboración teórica y un trabajo de organización política importante. Hay libros de esa época escritos, las condiciones de la revolución social en Bolivia. Los textos nos dan la idea de cuál es su preocupación, cuáles son las condiciones concretas. Marx y la revolución en las extremidades del mundo capitalista. O sea, esas son las dos cosas. ¿Cómo adaptar esa realidad? La realidad era toda de una manera práctica y los metieron presos junto con casi toda la cúpula del movimiento Tupac Katari, y pasó varios años, fue torturado, pasó varios años en la cárcel. Luego de 5 años fue liberado sin condena alguna. Y en esa cárcel él sistematiza buena parte de su pensamiento y publica el libro Forma, Valor, Forma, Comunidad. De nuevo, los dos elementos. Forma, valor es obvia referencia a la teoría del valor de Marx, y forma, comunidad es evidente una referencia a esta característica del movimiento social campesino indígena de Bolivia, y visualizándola sobre todo como una forma de organización. También de esta época hay un trabajo que a mí me interesó mucho, que se llama La condición obrera, en donde habla del nuevo proletariado, porque él quiere explicar, o sea, él vincula el fracaso ya estamos en la segunda mitad de los 80, ya estábamos en triunfo y en el comienzo del auge, segunda mitad de los 90, perdón, estamos saliendo de la cárcel, estamos en pleno auge neoliberal y está tratando de explicar por qué todo el proceso del 52 se cerró con tales derrotas y por qué ha perdido esa centralidad de la clase obrera. Ustedes se acuerdan que en los 90 se hablaba mucho de adiós al proletariado, de Gors, en fin, todas las teorías sobre que había perdido centralidad ese sujeto y otra serie de cosas. Lo que él prueba es que el proletariado no ha desaparecido, al contrario, que ha crecido numéricamente, pero que es otra forma de proletariado. Es un proletariado mucho más fragmentado, mucho menos formal en su actividad, en muy distintas condiciones de trabajo, pero que hay un nuevo proletariado y que ese nuevo proletariado tiene que ser comprendido, interpretado y, por supuesto, organizado de una manera distinta a cómo fue tradicional. Este es un tema importante y creo que es un tema importante también para nosotros cuando retomamos un proceso de desarrollo y tenemos núcleos centrales o de velocidad o de modernidad y sin embargo tenemos amplios sectores en donde la forma de organización del trabajo de producción no pueden responder a estos modelos capitalistas modernos de mercado. Luego la cárcel
Él enseña sociología en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y crea un grupo que se llama Comuna, donde van reuniendo y van discutiendo todos estos temas. Pero al tiempo que él se organiza y pasa esto, en Bolivia suceden 2 o 3 hechos muy importantes. Primero, por supuesto, es en el año 2000, es la Revolución del Agua. Y es la Revolución del Agua el primer, que es en Cochabamba, en su zona natal, y que es el primer triunfo del movimiento popular luego de muchos años de derrota y de retroceso frente a la hegemonía neoliberal. Empiezan a aparecer las nuevas condiciones y empieza a aparecer una participación decisiva, estratégica del campesinado indígena, ese que Álvaro se había esforzado en interpretar, estudiar y ver su potencialidad. Es el año 2000, es el año en donde en toda nuestra América comienzan a hacerse más fuertes las críticas al neoliberalismo que había sido hegemónico en los 90. Ya está Hugo Chávez gobernando en Venezuela, ya está más cerca del poder el PT en Brasil, Argentina se aproximaba a una crisis, bueno, en fin, toda la realidad de cuestionamiento de las consecuencias negativas que había tenido la hegemonía neoliberal en nuestra región. En ese 2002, poco después de ese 2000, en el 2002, es que va a ser por primera vez diputado elegido Evo Morales, que era dirigente de los sindicatos cocaleros, y en el 2003 se produce una nueva gran movilización popular, que es la revolución del gas. Estos 2 movimientos populares, estos 2 triunfos en contra de intereses concentrados, y en el caso de intereses monopólicos, son los que muestran un corte, un clivaje, una transformación que va a llevar a lo que va a ser las elecciones y el triunfo a fines del 2005 de Evo Morales junto con Álvaro, el vicepresidente. Este encuentro es un encuentro, el de Evo y Álvaro, extraordinario. Es un encuentro extraordinario por lo que ha significado y por la potencialidad que le dio al proyecto transformador. Para entonces, y eso conviene destacarlo, Álvaro no solo hacía la actividad universitaria y un poco política a través de la comuna, sino que se había transformado en un gran formador de opinión, debatía políticamente en los medios, se hace una figura conocida, logra un lenguaje que llegue y puede ir debatiendo y ayudando a formar la opinión y la formación de mayorías en un debate de masas, en realidad, sobre el pensamiento de dónde hay que construir ese país. Yo creo que desde que están en el gobierno para acá, son muchas más cosas también las que han hecho, no solo han llegado al gobierno, han transformado la realidad. Yo recuerdo en particular un extraordinario discurso de Álvaro en la inauguración de la Asamblea Constituyente. Realmente fue una pieza donde él logró poner la historia de Bolivia, las contradicciones de clase, las contradicciones étnicas y las posibilidades de transformación desde un planteo de cómo acumular de una manera extraordinaria. Álvaro no solo es un hombre de grandes ideas transformadoras, que ha tenido una vida de lucha y que ha llegado al gobierno. Creo que es un poco más que eso, y tiene que ver con lo que había mencionado Ruta. Nosotros creo que tenemos que aprender mucho de la experiencia boliviana. Los argentinos solemos olvidar que nuestra Revolución de Mayo nació un año antes, en Sucre, en Charcas, el 25 de mayo de 1809, y que buena parte de nuestros líderes se formaron en esa universidad. Solemos olvidar también que otro argentino destacado, Ernesto Guevara,
que murió en Bolivia, decía que el corazón de América era en Bolivia y que quien tomara y orientara el corazón de América iba a sellar el destino de nuestros pueblos. Y creo que eso es cierto. La suerte de la transformación profunda, democrática, participativa y popular que se está haciendo en Bolivia no solo implica o atañe a los bolivianos, sino que nos involucra a todos. Álvaro y Evo y ese complemento que han logrado, que creo que es motivo de admiración para muchos. No es fácil buscar esa complementación. Eso demuestra humildad, vocación de consenso y vocación de construir para el conjunto por encima de las cuestiones personales. Esa es, y no es menor, una enseñanza importante para todos los que quieran hacer política y construir mayoría. Álvaro nos ha enseñado y nos deja varias cosas que yo creo que deben ser motivo de estudio. Nos deja el tema campesino de los movimientos sociales y el tema indígena, su fuerza transformadora, su articulación con el tema del marxismo y su capacidad de transformación. Nos habla de cómo es un modelo de desarrollo. No es así nomás construir un modelo de desarrollo, y mucho menos construirlo en la periferia, y mucho menos construirlo en un país con la diversidad étnica y de clase de Bolivia. Cómo se articulan los sectores modernos que aspiran a cierto juego de capital intensivo, de desarrollo, de punta tecnológica. Cómo se combina eso con esas comunidades que participan en otro nivel y con esa nueva clase trabajadora que en parte está tan fragmentada y tan desprotegida. ¿Qué tipo de riqueza hay que poner en el modelo? ¿Cómo se convive con un modelo participativo que respete lo étnico, que respete el tema ambiental y que no caiga en la parálisis y en el engaño de que nada se puede construir porque todo debe quedar como está? Y ahora el tema del Estado. Las últimas cosas que he leído de Álvaro tienen que ver con el Estado, y no es casual que sea así, porque está en un rol de conducción del Estado y debate todo el tiempo con el Estado. Hay un lugar donde habla sobre el árbol y el bosque que es muy interesante, ¿no? El llenar el bosque, bueno, el bosque es lo que ven los intelectuales y el árbol es lo que ve el que está en la ejecución. Pero él rescata la importancia de las dos dimensiones, que es una reflexión acerca de la práctica y la construcción de teoría. Debe ser la práctica transformadora la que nos permita construir teoría, y lo que necesitamos es teoría de transformación. ¿Y dónde, cómo estamos construyendo? Estamos construyendo sobre una realidad específica, con límites concretos, que no permite todos los sueños que tuvimos, pero sí nos permite modificar mucho la correlación de fuerzas y fortalecer mucho a los sectores populares más postergados. Por todas estas cosas y por muchas otras, yo creo que es un gran orgullo para la universidad contarlo al compañero, al doctor, al vicepresidente, al militante y al pensador Álvaro García Linera como un hombre que tiene un honoris causa de esta universidad. Así que muchas gracias, Álvaro, por tu tarea y estaremos juntos con nosotros. Invitamos ahora a subir al escenario al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, doctor Álvaro García Linera, quien recibirá de manos del señor rector el diploma de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de San Martín y el distintivo institucional de esta Casa de Altos Estudios. El señor intendente de San Martín,
Doctor Gabriel Catopodis va a entregar también al señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, doctor Álvaro García Linera, la resolución que lo nombra visitante ilustre del municipio de San Martín y el emblema distrital. Hará ahora uso de la palabra el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, doctor Álvaro García Linera. Brinda sus palabras. Muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero saludar inicialmente de manera muy respetuosa, muy agradecida al rector de la Universidad San Martín, compañero Carlos Ruta, a un gran amigo, un gran compañero de Bolivia, el ex canciller Tayana, gran amigo de todos los bolivianos de toda América Latina. Me siento honrado de estar frente a usted, compañero Tayana. Igualmente a nuestros queridos embajadores, a nuestra embajadora Leonor, a los embajadores de la hermana República de Venezuela, la hermana República de Cuba. Igualmente a mi querido profesor Emir Sader, a cada uno de los profesores, estudiantes de esta hermosa universidad, a los compañeros de la Cámpora que están allí, y esa extraordinaria barra ruidosa, combativa, emotiva. Me estoy anotando las canciones para ir a cantar a Bolivia. Están con fuerza. Permítanme agradecer, muy bien, permítanme agradecer a los compañeros de Bolivia que han venido aquí, mis compatriotas, mis hermanos, mi piel. Recibo honoris causa, este doctorado, honoris causa, con mucha humildad, con profundo agradecimiento, y lo recibo pensando no tanto en mi persona, sino pensando en mi país. Uno no es nada. Uno no es nada sin el agua que bebe, sin el pan que consume, sin el alimento que digerimos, sin las palabras que nos acurrucan,
sin los miedos y sin las alegrías de la familia y del barrio que nos forma, sin las esperanzas y los sueños del pueblo que nos educa, que nos enseña y que nos forma. El ser humano es nada, el pueblo lo es todo. Y cualquier idea, cualquier creatividad, cualquier acto y cualquier acción que los seres humanos llevamos adelante, buenos o malos, tienen un fundamento, tienen una fuente. Su barrio, su pueblo, su historia, sus gustos, sus esperanzas, sus raíces. Es en la tierra donde están los saberes, es en la piel de la gente donde están los conocimientos, es en el alma de la historia de cada uno de nuestros países, de cada una de nuestras regiones donde se anida lo fundamental de nuestra existencia. Al margen de eso, los seres humanos acumulamos, tenemos una casita, un carro, una profesión, pero no somos nada. Solo cuando nos adherimos, solo cuando nos sumergimos en quienes nos han cobijado como humanos, el pueblo, la comunidad, las colectividades y su historia, es que los hombres y mujeres nos volvemos en algo importante. Por sí mismos somos irrelevantes y nuestra existencia puede pasar desapercibida sin que nadie extrañe si estuvimos presentes o no estuvimos presentes en un momento de la historia. Pero cuando el ser humano, como profesional, como trabajador, como campesino, como obrero, como estudiante, cuando el ser humano se adhiere al palpitar de la historia colectiva, el sentimiento de pertenencia se agranda y las fuerzas íntimas y vitales que están cobijadas en nuestras almas pueden desplegarse con un ímpetu que deja huella en la historia. Me han dado a mí un reconocimiento que le agradezco muchísimo, muchísimo. Pero digo, ¿yo qué soy? Nada. En verdad, ese reconocimiento que me ha entregado el rector Carlos, lo asumo como un reconocimiento a esos hombres y mujeres laboriosos de nuestra patria, a esa gente sencilla, de piel cobriza, que tanto ha sufrido y que ahora tanto está haciendo para cambiar nuestra patria, para cambiar el continente y para cambiar el mundo. Usted me ha entregado un reconocimiento para ello. Y quiero hablarles brevemente de esos hombres y de esas mujeres humildes y trabajadores como somos los bolivianos, sencillos y trabajadores que somos los bolivianos, de lo que está haciendo ahora ese pueblo. Quiero contarles con orgullo, con admiración, lo que ese pueblo viene construyendo desde tiempo atrás a la cabeza de nuestro presidente Evo, otro trabajador, otro campesino. Quiero hablarles en breve de cómo es que después de muchos años, de muchas décadas y de muchos siglos, en la que la inmensa mayoría de mi país, la inmensa mayoría, la mayoría de los bolivianos, que habían quedado marginados,
que habían quedado excluidos de los sistemas de toma de decisiones por su apellido, por su vestimenta, por su idioma, por su origen. Esa inmensa mayoría indígena, urbana y rural, que no tenía acceso ni derecho de acceder a los sistemas de decisión, de poder en la economía, en la política, en la cultura, considerados como el resabio de una vieja época pasada, considerados como residuos de viejas culturas en extinción, considerados como un estorbo a la modernidad y al desarrollo de mi país, considerados como seres sobre los cuales se dudaba de su conciencia y de su espiritualidad. Esa gente, ese 80% de los bolivianos, hoy se ha vuelto poder, se ha vuelto mando, se ha vuelto conducción de mi país. Han tenido que pasar 500 años desde la muerte de Manco Inca, que fue el último de los descendientes de la estructura de mando incásica, 1530, 1540, que se lo asesina a ese hombre y a toda su familia. Han tenido que pasar desde entonces décadas y siglos para que, como decía el rector, esos hombres y mujeres que no solamente están aquí y son dueños de lo que está aquí, sino que son la raíz de lo que está aquí, el movimiento indígena, campesino y popular boliviano, hoy no solamente que tenga el reconocimiento de su papel en la historia, sino que hoy sea el que conduce la historia de mi país. Hoy en Bolivia los indígenas gobiernan, hoy en Bolivia y quiero decirles que yo, que no soy indígena, ni me atribuyo nada de lo indígena, me siento tan orgulloso de que un indígena me conduzca. Y a eso es a lo que estamos llamando la descolonización del poder. Antes el poder en mi país se medía por la blancura de la piel. A más blancura de piel, más poder. A mayor europeización del apellido y de la vestimenta, mayor poder. A mayor desarraigo de lo que es nuestra historia, mayor poder. Esa era la Bolivia que estamos dejando atrás. Hoy la piel no cuenta. Hoy la vestimenta no cuenta. Con Evo, de origen indígena, campesino, humilde, pastor, cuidador de ovejas, agricultor, en tiempos de Evo, puedo tener la piel más oscura o más clara, puedo tener la vestimenta más de saco o de poncho, puedo usar zapatos o abarca. En tiempos de Evo, lo que cuenta ya no es ni el color de la piel, ni la estirpe del apellido. Lo que cuenta en tiempos de Evo, en tiempos de un campesino, de un indígena aymara, es el amor a la patria, el compromiso. Entonces, ¿cómo no sentirse orgulloso? ¿Cómo no sentirse orgulloso de vivir un tiempo así? Créanme, jóvenes, yo pensé que iba a morir antes de ver una cosa así.
habíamos peleado tanto, nos habíamos hecho encarcelar, torturar, perseguir, y como el revolucionario nunca piensa que va a vivir la victoria, piensa que será el que sigue, la siguiente generación, el que recoja el fusil como el del Che para seguir conduciendo la batalla. Y se dan las circunstancias de manera tan extraordinaria, tan imprevisible, que la victoria se logra cuando estamos vivos, que el cambio se da cuando estamos presentes. En lo personal soy un hombre realizado y profundamente agradecido con la vida, porque me ha tocado vivir estos años de lucha, estos años de guerra, estos años de amor, pero estos años de victoria del movimiento indígena campesino, asumiendo, tomando el Palacio de Invierno, recogiendo la vieja frase leninista, ocupando la Plaza Murillo, convirtiéndose en presidente, en canciller, en ministro, en diputado, en asambleísta, en director. Aquellos que antes no tenían derecho a ingresar a la plaza por su apellido y por su vestimenta, hoy son los dueños de la plaza principal, los dueños Estamos luchando para descolonizarnos. Y esta es una tarea grande, gigantesca. Los primeros pasos se han dado. Las estructuras de mando y de decisión de mi país, de mi patria, ya no se basan ni en la estirpe, ni en el color, ni en la vestimenta. Pero todavía quedan otros ámbitos de la colonialidad que los estamos desmontando gradualmente. Como sucedía antes, pensar que todo lo que viene de afuera es lo mejor. Como el imaginarse que lo que viene de Europa o de Estados Unidos es lo máximo y es en lo que uno tiene que mirarse y buscar imitar. No, poco a poco hoy nos miramos en lo que somos. Somos de piel morena, somos bajitos, tenemos otro alimento, hablamos otro idioma, tenemos otra historia, tenemos otros héroes, pero ¿saben qué? Nos sentimos orgullosos de lo que somos y con lo que somos estamos cambiando Bolivia y queremos cambiar el mundo a partir de este nuestro autorreconocimiento de lo que somos. No queremos ser como otros, no nos deseamos ser como otros, no despreciamos lo que otros son, valoramos lo que otros son, pero nos sentimos orgullosos de lo que tenemos, de nuestra herencia, de nuestras capacidades, de nuestra laboriosidad, de nuestro idioma, de nuestra comida, de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestros nombres. De eso nos sentimos orgullosos. Y en base a esa autoafirmación, en base a esa fuerza de sentirse orgulloso de nuestra raíz, de la pollera de nuestra madre, de la comida de nuestro abuelo, del apellido de nuestro pariente, a partir de eso estamos construyendo una nueva Bolivia. Una nueva Bolivia en la que estamos recuperando la vitalidad y la fuerza de las distintas naciones y pueblos indígenas de nuestro país. No se olviden que Bolivia, más del 60% de los bolivianos son indígenas, y en ese 60% cohabitan 36 naciones, unas más grandes y otras más pequeñas: aymaras y quechuas, guaraníes y mojeños, trinitarios y sillonos, yuracarés y chimanes, 36 naciones. Y entonces, ¿cómo se construye un país y cómo se construye un Estado y cómo se construye una economía donde las 36 naciones, los 36 pueblos
no solamente preservan su identidad, sino que también se hacen partícipes de una casa común, de un techo común. Cómo mantener la unidad de la patria, pero respetando la diversidad de cada pueblo y de cada región, que habla otro idioma, que tiene otros héroes, que tiene otra historia, que tiene otra cosmovisión de las cosas. A ese esfuerzo democrático y revolucionario de construir una casa común, respetando la diversidad y de las identidades de cada pueblo, de cada nación, le hemos denominado el Estado plurinacional. Eso es el Estado plurinacional. Es un sentido de pertenencia a un yo colectivo que se llama Bolivia, a un yo colectivo común por el cual todos palpitamos, como cuando lo hicimos ahorita, cuando ustedes cantaron su himno, cuando yo canté mi himno, y que hurgó en lo más profundo de nuestro corazón los sentimientos de comunidad y de pertenencia más amorosos que uno puede tener en la vida, el yo común. Pero dentro de ese yo común que simboliza esta bandera, esta tricolor, está el reconocimiento y el respeto de cada una de las otras naciones, del aymara, del quechua, del guaraní, del mojeño, del trinitario, como es esta huipala. Esta también es la bolivianidad. Esta es la bolivianidad, pero vista desde adentro, vista desde el respeto de los pueblos en una misma articulación, y la bolivianidad vista como casa común. Por eso donde vamos, llevamos las dos banderas, la de la casa común y la de las diversidades dentro de esa casa común, la bandera del movimiento indígena campesino originario, que es esta huipala. No son contradictorias, una se necesita a la otra. Esta cobija está dentro de esta, y esta, la sustancia de esta bandera está aquí. Hasta antes de Evo eran banderas separadas, y cada pueblo que no era reconocido por el Estado buscaba disgregarse, separarse o distanciarse. Hoy la bandera, el himno, nos cobija a todos, pero nos cobija sin necesidad de homogeneizar, sin necesidad de destruir identidades, sino que nos cobija reconociendo cada una de las identidades, en la cultura, en el idioma, en la territorialidad, en los héroes, en la historia, en la cosmovisión. Esta es la forma democrática de construir plurinacionalidad. La forma democrática donde cada nación indígena es reconocida como nación y con los mismos derechos para acceder a las mismas prerrogativas que el resto de las personas sin tener que camuflarse. Anteriormente, para acceder a derechos en mi país había que camuflar la identidad indígena, había que esconderla, porque el Estado solamente reconocía un ámbito de homogeneidad. Hoy no, hoy al contrario, hoy para acceder a derechos, hoy para acceder a reconocimientos, la identidad, la procedencia y el idioma se convierte en un mecanismo de visibilización y de existencia de esos derechos. Este es el primer aporte que estamos haciendo. Este es el primer aporte a partir de nuestra experiencia colectiva como pueblo de la construcción de un Estado plurinacional, de un Estado que unifica, respeta y articula la diversidad de las identidades colectivas. Pero paralelamente a ello, como país, estamos construyendo formas populares, revolucionarias de democracia. Hemos pasado del régimen donde la democracia era entendida como elección cada 4 o 5 años del representante, que es parte de la democracia, pero que no es la democracia en su esencia. Es solamente
un mecanismo de institucionalización formal de participación. En Bolivia estamos eligiendo a los gobernantes cada 4, cada 5 años. Lo hacemos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel municipal. Pero lo que es más importante, lo que es más difícil, pero es más importante, buscamos y llevamos adelante y promovemos de que esta democracia sea continua, no programada únicamente cada 5 años para elegir gobernantes, sino la democracia continua, diaria, sistemática y recurrente para administrar el bien común, para administrar la res pública, para administrar el conjunto de los recursos. Hace 5, hace 10 años en mi país, un embajador extranjero junto con un presidente y un responsable de un organismo internacional decidían en una casa lujosa, consumiendo seguramente una buena alimentación, decidían qué pasaba con el gas, con el petróleo, con la energía, con los minerales, con el agua y con la tierra. Eso nunca más en mi país. Hoy para decidir. Hoy en mi país, para decidir lo que pasa con los minerales, como se han debido enterar recientemente, o qué pasa con el gas, o qué pasa con el agua, quienes participan es la gente, es la sociedad organizada, son los movimientos sociales, son los sindicatos, son las comunidades, son los ayllus. Es más complicado, es más difícil, es a veces más conflictivo, porque hay que hacer coincidir interés de una región con otra región, interés de sectores asalariados con intereses de sectores artesanales, intereses del Estado con intereses de la región o del municipio o del departamento. Tejer eso es mucho más complicado. Y nos podemos pasar 1 mes o 2 meses o 6 meses y marchas y movilizaciones y dinamita por acá y dinamita por allá. Pero al final, esa riqueza que es de todos, el gas es de todos, el petróleo es de todos, el mineral es de todos, el agua es de todos, eso se decide por todos, como siempre debía haber sido. Y eso nosotros le llamamos la democratización del Estado. Bolivia está viviendo un profundo proceso de democratización del Estado por la vigencia, por la presencia movilizada de los movimientos sociales. El movimiento barrial, el movimiento obrero, el movimiento indígena, el movimiento campesino, el movimiento cooperativista, el movimiento estudiantil, el movimiento de los transportistas, movimientos, acción movilizada en una infinidad de estructuras, pero que en su acción colectiva, en su reflexión y en su movilización recae el conjunto de las decisiones que tomamos como país. No nos imaginamos de otra manera la democracia. No nos imaginamos la democracia como la tranquilidad de un lago donde unas cuantas personas deciden el destino de muchos. Para nosotros la democracia que reivindicamos, por la que hemos peleado, es en la que la gente toma decisión, participa, exige, demanda, cuestiona, acuerda, colabora, define y decide. En nuestro país estamos construyendo un Estado y un tipo de gobierno de movimientos sociales, donde son las estructuras organizativas, el sindicato, el gremio y la comunidad, la que tiene la última palabra. No es el voto individual entregado como cheque en blanco 5 años atrás el que define o el que decide el destino de nuestra patria. Es la acción movilizada y ganada en las calles y articulada con otros sectores la que va construyendo los consensos. Y en este proceso de movilización social, de deliberación, de asamblea en la toma de decisiones, está claro que hay un núcleo articulador, el movimiento indígena campesino.
Hoy en Bolivia el movimiento indígena no solamente que ha tomado el poder, sino que tiene la fuerza y la capacidad de articular negociadamente, de articular y de unificar temáticamente el conjunto de las participaciones y de las decisiones, de las iniciativas de otros sectores. Es decir, estamos ante un régimen de hegemonía en el sentido gramsciano, de la capacidad de dirigir y organizar al resto, de convocar y de articular al resto. En ese sentido, la boliviana es una experiencia hasta cierto punto inédita, porque coloca al movimiento indígena campesino como el centro articulador de la construcción de la nacionalidad y del Estado. Complementariamente a ello, un tercer eje de trabajo que estamos haciendo en Bolivia es el de la construcción de la soberanía. La soberanía no solamente como discurso y orgullo, sino la soberanía entendido como un hecho material. Hace 10 años, en mi país, para construir una carretera o para pagar salarios, los ministros tenían que viajar al Fondo Monetario o al Banco Mundial o hacer fila en la embajada norteamericana para acceder a algún crédito. Y eso ya no hay más. Hacer fila en la embajada norteamericana. Yo quiero contarles 2 infidencias en Bolivia, en su país hermano que queda aquí a unos centenares de kilómetros al sur de ustedes. El año 2005, en pleno Palacio de Gobierno, había una oficina de la CIA. En pleno Palacio de Gobierno, la CIA. Y en el Banco Central había una oficina, un despacho del Fondo Monetario Internacional. Esa era la lógica de cómo se administraba la cosa pública. Incluso en tiempos de Sánchez de Lozada, ¿se acuerdan de Sánchez de Lozada, el hombre que privatizó todas las riquezas públicas? En tiempos de Sánchez de Lozada los decretos llegaban a gabinete, reunión de ministros y presidente, en inglés. Y había que esperar a que se tradujera unas horas para que se pudiera dictar un decreto. Les quiero decir que eso no va más. El Fondo Monetario, bien, gracias, donde quiera trabajar, que se alquile un lugar, que vive en el extranjero. El embajador norteamericano que haga sus fiestas, tiene todo el derecho. Bueno, hemos expulsado al embajador norteamericano, el que queda en todo caso, el encargado de negocios. Lo importante es que en mi país, para no depender de una embajada norteamericana, de un organismo internacional, hemos tomado una decisión fuerte, valiente, que aquí también la tomaron. Allí hemos nacionalizado el gas y el petróleo, y ahora el gas y el petróleo es de nosotros, de los bolivianos. Y es en función de ese gas y de ese petróleo y de la energía eléctrica y de las minas y de las telecomunicaciones y de las líneas aéreas que ahora Bolivia vive y no le pide a ningún imperio extranjero caridad ni compasión para pagar salarios. Estamos pues construyendo la base material de la soberanía. La base material es el control de tus recursos, el control nacional de tu riqueza, el control nacional de los bienes colectivos, de los bienes públicos que son de todos, y el agua, y los minerales, y el gas, y el petróleo, y las ondas electromagnéticas son de nosotros. No tienen dueño externo, son de nosotros, un patrimonio de los que nos formaron como país
un patrimonio de los que estamos hoy vivos y un patrimonio de los que vendrán luego, de las siguientes generaciones. Y en esta construcción de soberanía, de plurinacionalidad, de democracia radical, de democracia comunitaria, los bolivianos miramos al mundo y los miramos a ustedes y los miramos a los hermanos de Venezuela y los miramos a los hermanos de Cuba y los miramos a los hermanos de Ecuador y los miramos a los hermanos de Brasil y les decimos: no nos abandonen. Aquí estamos dando pelea, estamos aquí dando pelea para descolonizar y estamos dando pelea para democratizar el Estado y estamos dando pelea para comunitarizar el control de la riqueza y los poderes externos y los privilegios de los que siempre tenían el mando por herencia y por apellido es muy grande aún y busca de una manera socavar los avances. Han buscado matar al presidente Evo, le han dado golpe de Estado y seguirán haciéndolo seguramente en los siguientes meses y en los siguientes años. Y no nos atemorizamos. No nos atemorizamos no solamente porque confiamos en la fuerza, en el compromiso del pueblo boliviano, sino que confiamos en ustedes. Confiamos en Argentina, que no nos deje solo. Confiamos en Brasil, que no nos deje solo. Confiamos en Venezuela, que no nos deje solo. Confiamos en Cuba, que no nos deje solo. Confiamos en Ecuador y confiamos en América Latina. Confiamos en que lo que estamos haciendo nosotros puede servir humildemente a lo que hacen ustedes. Pero ante todo confiamos en que ustedes, estén donde estén, jóvenes, trabajadores, profesionales, patriotas, sigan luchando. Síganse esforzando por cambiar su país. Síganse esforzando para ampliar la democracia. Síganse esforzando para garantizar la soberanía y ante todo síganse esforzando para construir, así como está Huifala, con cada país una hermandad, respetando la identidad de cada pueblo, respetando la experiencia de cada pueblo y sus formas organizativas de cada pueblo. Es posible construir una hermandad política, una hermandad estatal de carácter continental. Argentina solo no cuenta en el mundo. Brasil solo tal vez el 2%. Bolivia solo, ni hablar. Venezuela solo. No somos nada en un contexto mundial de poderes, de circuitos y de estructuras de dominación. Pero sumado a Argentina con Brasil, sumado Brasil con Venezuela, sumado Venezuela con Cuba, sumado Cuba con Bolivia, sumado Bolivia con el Perú, sumado a esta estructura continental, influimos en el mundo. Influimos en el mundo en su comercio, influimos en el mundo en su economía, influimos en el mundo en sus recursos naturales, influimos en el mundo en la alimentación, influimos en el mundo en la política. Es decir, la salvación de Bolivia no está en Bolivia, la salvación de Argentina no está en Argentina sola, la salvación de Venezuela no está en Venezuela, está en la hermandad latinoamericana, en la unidad. Entonces a mis hermanos argentinos les decimos eso, véanos a nosotros, porque nosotros los vemos a ustedes. Luchen por nosotros porque también nosotros lucharemos por ustedes. No dejen solo al continente. En el continente está nuestro destino. No es cruzando el mar donde vamos a encontrar la solución a nuestros problemas. Es aquí, nosotros, arriesgando, poniendo el pellejo en lo que creemos como latinoamericanos, como lo hizo el Che, pero con la diferencia de que nosotros podemos triunfar, que se han dado las condiciones objetivas y subjetivas
de algo que fue imaginado por ese argentino que se adelantó a su tiempo, que miró por debajo del pavimento y miró décadas y siglos por delante. Pues aquí estamos sus hijos, los que miramos también el continente, ustedes, sus hermanos, sus compatriotas. Peleemos por este continente que se merece un mejor destino y que con seguridad tiene la potencia, tiene la posibilidad de conducir los destinos del mundo. Aquí hay vitalidad, aquí hay juventud, aquí hay riqueza, aquí hay creatividad política, aquí hay poderío intelectual, aquí hay poderío social. Podemos asumir una posición de vanguardia en las siguientes décadas, pero todo va a depender de cómo nos comprometemos en lo que creemos, cómo trabajamos y luchamos por este horizonte común. Saludo a ese horizonte, saludo a esos compromisos, y es en función de ellos que depositamos los bolivianos y deposita este humilde servidor su esperanza y su energía para cambiar nuestra querida patria y nuestro querido continente. Muchísimas gracias.